Cámara, por favor. Tenga encendida su cámara, por favor. Disculpe un momentito más. Gracias. Muy bien. Bien, procedo a compartir con ustedes y vamos a asignar primero las tareas, porque es importante anunciar las tareas, pues ya la última vez ya no da tiempo. Vamos a anunciar ahora las tareas, cómo es el procedimiento y para corregir en su momento algunos aspectos importantes con respecto a eso, ¿sí? Ahorita voy a compartir lo de las tareas. Si logra observar lo que está ahí, que ustedes ya lo tienen también. Estamos en proceso de la hoja número 1, que estamos asistencia y participación, un punto. Tenemos un trabajo individual, un trabajo individual. Dice, realizar un... ¿Sí lo logran ver, disculpe? Sí, Lick. Va, muy bien. Sí, Va, muy bien. Dice realizar un cuadro comparativo. Permítame. Realizar un cuadro comparativo en una hoja con 4 columnas, bajo los aspectos del gobierno. En este caso son dos gobiernos, el gobierno del doctor Mariano Gálvez y el otro, el conservador de Rafael Carrera. Entonces, en la primera columna van los dos gobiernos, ¿sí? Los dos gobiernos. En la otra columna, dice gobierno, o sea, el gobierno, usted ubica el gobierno del doctor Mariano Gálvez y le ubica la imagen. Después Rafael Carrera y la imagen. Dice, ¿cómo fue? O sea, entonces ya hace una narrativa de lo que fue el gobierno, así breve, no es bastante, ¿verdad? Pero es en un cuadrito, ubicar cómo fue el gobierno del doctor Mariano Gálvez. Entonces el doctor Mariano Gálvez fue y usted empieza a editar, ¿verdad? Y de igual manera con Rafael Carrera, o sea, cómo fue el gobierno. Después, la semejanza que tuvieron, o sea, qué semejanza hubo entre cada uno de ellos en cuestiones de qué semejanza, ¿sí? Entonces va a ser 4 aspectos. En el primer aspecto solo es el gobierno de los dos, o sea, Mariano Gálvez y su imagen, ya terminó. En el otro sería Rafael Carrera y su imagen, ya terminó. En la otra sería, los otros dos, sería cómo fue el gobierno de cada uno de ellos. Después, cuál fue la semejanza. Y en el último, la última columna, los aportes a la educación, ¿sí? ¿Quién dio más aportes o si los dos dieron aportes a la educación? Estructura del trabajo, portada, cuadro comparativo, 2 conclusiones y la grafía. Ahí termina el trabajo individual. Ese trabajo, bueno, los dos son individuales ahora, pero ahí termina, ¿sí? No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Pregunte ahorita porque después algunos que no entran están preguntando, entonces yo sí quisiera en su momento solo dar respuestas por esta vía para que quede claro las especificaciones del trabajo en sí que debe realizar. Sí, Lick, buenos días. Y buen día. Solo con una duda ahí en cuanto al cuadro comparativo. Dice grafía. Si trabajamos solo con los dos materiales que usted proporciona como recursos en la plataforma, ¿cómo le hacemos ahí o necesariamente tenemos que buscar Fíjese que alguna? eso no está. Ah, bueno, Sí, eso no sí, está. está bien, entonces no hay problema. Ajá. Aunque si hubiera algo de ahí, en su momento usted puede aportar algo de otra fuente y ya le pone grafía. Ah, bueno, Ajá. entonces ahí estamos, no hay problema. Va, muy bien. ¿Alguien más si tiene dudas con Gracias. respecto al primer trabajo? Lick, una pregunta. Sí. ¿El trabajo se puede únicamente a computadora o también a mano? Mire, de preferencia computadora, porque viera que hay unos que escriben a mano, pero realmente sí, sí, disculpe, sin perjudicar, sin ofender a nadie, sí quisiera que mejora computadora, sí, disculpe. Gracias, Lick. Muy bien.
Muy bien, entonces dejo de compartir la asignación de la primera tarea. Voy a la segunda. Voy a la segunda. En la se- Aunque dice hoja de trabajo número 1, pero realmente la número 2. Ahorita aquí, a ver si- aquí dice 1, pero realmente 2. Ahí estamos. Trabajo individual. Análisis de documentos subido a plataforma, 4 puntos. Ese sí es el que ya se subió a plataforma. Por favor, Leonardo, creo que era donde me preguntaba Leonardo. Disculpe. Leonardo, ¿me escucha? Sí, Lick, Va, ahí, por ahí va. este sí, mire, si no Ah, le bueno. ubiqué grafía, omitamos la de grafía, ¿sí? Ah, va, perfecto. Ahí estamos. Ahora dice, análisis del documento subido a plataforma, 4 puntos. Extensión del trabajo, 4 folios, o sea, no más ni menos, ¿sí? Pero estoy ubicando ya un número para que en su momento. Ahora, adicional sería lo demás, ¿verdad? La carátula, aquí el cuadro, aquí dice, permítame. Aquí vamos a corregir esto, carátula, Por cuadro. chingar le llamo a la Carmelita. Ceñito, viera que la verdad yo no sé ni qué hacer, le voy a decir, porque los patojos no se pusieron en nada y la verdad es que yo ando papaloteando a ver si lo voy a hacer y Ah, solo para... micrófono, compañera. Vamos a ver si vamos a ubicar aquí. Entonces quedaría así, por favor. Yo creo que tiene un error de edición en la hoja, pero sería así, miren, disculpe. Sería carátula o portada Siri me está llamando. y sería desarrollo del análisis, 2 conclusiones. Ahorita lo voy a ubicar. Por favor, si no dice en el trabajo, por favor, aquí 2 conclusiones, ¿sí? Ahí estaríamos, miren. Repito, por favor, para que corrija usted en la hoja número 2, análisis, documentos, forma 4 puntos, extensión del trabajo 4 folios, estructura del trabajo, carátula, desarrollo del análisis y 2 conclusiones. La grafía la podemos omitir. Vamos a omitir si no hay ninguna fuente. Quedaría así. Puede ser una captura y en su momento poder definir. La evaluación la voy a hacer de las presentaciones para que también tenga una idea y ya no estudie otro documento. La evaluación es de las presentaciones. También tiene las presentaciones como apoyo en subidos a plataforma. ¿Alguna duda? ¿Dudas con respecto al trabajo? Licenciado, entonces donde dice 4 folios, quiere decir que del desarrollo del tema tienen que ser 4 hojas. Sí, 4 folios. Recuérdese que la hoja es del reverso y anverso, ¿va? Ujú. Folios son solo la primera hoja, como quien dice el folio 1, el 2 no. Ah, bueno, en computadora a la vez son 4 hojas. Sí, tiene razón. Sí, claro. Serían 4 hojas. Muy bien, licenciado. Y aparte ya las hojas de carátula, ¿verdad? Y de conclusiones. Exacto, sí. Muy Solo del bien. trabajo del análisis son 4 folios. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? Si no, quedamos hasta ahí y continuamos con las presentaciones, ¿sí? Creo que solo aclaro, por eso es importante, los que están en la sesión están viendo este cambio que se hizo, porque en el documento que se subió no está así. Entonces es importante que usted capture eso o lo anote en su cuaderno, cómo quedó la hoja de trabajo número 2, porque allá dice hoja de trabajo número 1. Y también le corregí acá donde decía cuadro comparativo. Es que solo copié uno y tal vez ahí pues me equivoqué en cuestiones de la edición, pero aquí lo estoy corrigiendo para que usted quede actualizado con ese cambio. ¿Sí me escucharon? Silic. Va. Entonces es importante que tome en cuenta eso. Dejo de compartir entonces si no hay preguntas. Ahí se recuerdan que la evaluación corta es de las presentaciones. Se va a hacer el día jueves. El día jueves. El día jueves. Por favor, dice acá, ser responsable de entregar en el tiempo establecido. No se abrirá plataforma después de la fecha indicada.
Acá está para cuándo, en la plataforma está para cuándo debes subirlo, ¿sí? Muy bien, dejo compartir. Dejo compartir y comparto las presentaciones donde íbamos, ¿sí? Estábamos en esa presentación. Ahí nos quedamos. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Voy a invitarle a Sandra Lisset López, que me haga favor de leer eso, la presentación. Guerra Civil Centroamericana. Debido a que los conservadores no querían ceder los privilegios a los que estaban acostumbrados desde la época colonial. Muy pronto estallaron una serie de disensiones y guerras civiles que culminaron con el derrocamiento en 1829 del gobierno constitucional, cuyo presidente titular era el salvadoreño Manuel José Arce y Fagoaga, elegido en 1825, y el vicepresidente Mariano Beltranena y Llano guatemalteco. Muy bien, gracias. Tenemos en este caso, pues dice que la Guerra Civil Centroamericana, debido a que los conservadores no querían ceder los privilegios a los que estaban acostumbrados desde la época colonial. Vemos los conflictos que en su momento se dan, las situaciones, ¿verdad? Que eso desató, pues, guerras civiles. Y si vemos en lo largo de la historia lo que sufrió nuestro país, ¿verdad? En cuanto a la guerra acá, y que culminó con el gobierno de Álvaro Arzú cuando se firmaron los pactos, ¿cómo se llama esto? Los pactos de paz o donde de alguna forma se quitaba lo de la guerra, ¿verdad? De alguna forma por la guerrilla que era una forma patrocinada por fuentes extranjeras para poder de alguna forma estar en estas tierras acá de Guatemala. Pero que poco a poco se fue dilucidando, dilucidando y en el gobierno de Álvaro Azú fue donde se firmó en 1996. Me corrigen por si no fue ese año. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Este año también fue derrocado el gobierno conservador de Guatemala, dirigido por Mariano de Aycinena y Piñol, por una invasión dirigida por el general hondureño Francisco Morazán, quienes confiscó todos los bienes a los miembros del clan Aycinena y los expulsó del territorio centroamericano junto con los miembros del clero regular. Vemos ahí que entre provincia y provincia de alguna forma habían problemas, ¿verdad? Vemos acá del general hondureño Francisco Morazán, que derroca a Mariano de Aycinena, ¿verdad? De alguna forma por los problemas por cuestiones de políticas de gobierno, y vemos ahí pues esas situaciones que se dan. Interinamente se hizo cargo del gobierno del liberal guatemalteco José Francisco Barrundia y Cepeda, y en 1830 fue elegido presidente el general hondureño Francisco Morazán, quien posteriormente fue elegido otra vez para el periodo de 1839. Vemos el liderazgo de este personaje, ¿verdad? De que se reeligió dos veces y bueno, era en cuanto a esa política en su momento de gobierno y poder dirigir las provincias centroamericanas. Dice que Morazán empezó a hacer negocios con los ingleses que tenían un puesto comercial en Belice y lo mismo hizo el gobernador del estado de Guatemala, Mariano Gálvez, lo que junto con el intento de aplicar leyes novedosas en el país, como el divorcio y el uso de jurados, causó resentimiento entre los pobladores guatemaltecos, quienes miraban a los ingleses y a los liberales como herejes, ¿verdad? Voy a invitar a Carmelita del Rosario Santos Bielman, que me lea esa diapositiva.
Con gusto, licenciado. En la Ujú. segunda administración de Morazán surgió la guerra civil en 1837. El gobierno de Mariano Gálvez fue acusado de envenenar los ríos con cólera, morbus y eso, anuando a las acusaciones de herejía, provocó una rebelión campesina de la que surgió el caudillo Rafael Carrera y Turcio. Muy bien. Vemos ahí, ¿verdad? La situación, ¿verdad? De esta situación que de alguna manera, pues, le atribuyeron a este gobierno lo que estaba haciendo, ¿verdad? De envenenar los ríos con el cólera morbus. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Qué echó? ¿Qué aplicación de veneno o de algo aplicó, verdad? Pues aquí no se describe, pero de alguna forma le atribuían esa situación a él. Y que eso provocó una rebelión campesina de la que surgió el caudillo Rafael Carrera y Turcios, ¿verdad? Entonces vemos de alguna forma las inconformidades, pues de alguna manera se daban ciertas manifestaciones y eso conllevaba pues a tomar el control. Si podemos decir en lo largo de la historia, en lo que viene en cuanto a gobiernos de Guatemala, siempre han habido problemas y cada quien atribuye un problema al otro que va saliendo o al que está en su gobierno en su momento. Si hablamos de X gobierno, decimos es que este gobierno no sirvió para nada, hizo esto, hizo lo otro, no hizo nada, hizo aquello, y viene otro y dice es que el otro estaba robando y quitamos esto, y solo en el inicio de cada temporada como que quieren hacer algo bueno y después al final no hacen nada, ¿verdad? Entonces, vemos en su momento los altos índices de delincuencia actualmente aquí en Guatemala y qué hace el gobierno, qué hace la administración, qué hace la seguridad de Guatemala. Nada. Vemos por videos en su momento los robos a mano armada en horas de pleno día, digamos, y asaltando los comercios. ¿Y qué hacen las autoridades? Nada. ¿Podemos mejorar esto? ¿Cómo hasta dónde va a parar? La inseguridad. Por favor, la señora que tiene encendido su micrófono, disculpe. Mami, véngase. Venga, niña. Mamá, La que tiene encendido su micrófono. ¿Me vas a terminar? No tengo ficha. Vení, Francina, madre. 3:50. Adiós. Yo creo que tengo una señal. Por favor, la señora que tiene encendido su micrófono. Sí, bye. ¿Y me fue? ¿Me sacó? Es que Carlos sale en esta hora. Sí, mío. Se la traga. ¿Me traes algo? Conoce a la compañera que tiene encendido su micrófono que lo apague. ¿Me traes un jugo? Ahí me traes un jugo, nena. Rosario Morales, es Felipa del Rosario, por favor, apague su micrófono. Por favor, apague su micrófono. Gracias. Muy bien, entonces vemos hoy la inseguridad, los altos índices de situaciones que se dan hoy en día, hasta dónde va a parar, hacia dónde vamos. Hoy la inseguridad, usted sale de su casa y no sabemos qué va a pasar en el transcurso del día, si va a regresar sin novedad, si va a pasar algo, por la misma situación que se vive actualmente, ¿verdad? En cuanto a la falta de educación vial, en cuanto a la inseguridad, en cuanto a la delincuencia. Mire, una situación difícil que de alguna forma nos aqueja y nos agobia hoy en día. Atribuciones en su momento de gobierno, decisiones a tomar, pero que al final no se hace, ¿verdad? Entonces, cada gobierno pues tuvo de alguna forma sus acciones y vemos en su momento pues que se dan estas situaciones de situaciones complicadas. Ante la debilidad y la falta de transparencia mostrada por el gobierno, ante la debilidad y falta de transparencia mostrada por el gobierno de Morazán, Nicaragua se separó de la República el 30 de abril de 1838
y el Congreso Federal aceptó que se constituyera un nuevo estado, Los Altos, cuya capital era Quetzaltenango. Con las tierras occidentales de Guatemala, Honduras se separó de la Unión el 6 de octubre y el 14 de noviembre Costa Rica lo imitó. Guatemala se separó el 17 de abril de 1839 y a principios de 1840 las tropas del capitán general Rafael Carrera y Turcio reincorporaron Los Altos. Vemos acá pues las situaciones difíciles en cuanto a las inestabilidades y desacuerdos en su momento de los líderes en su momento estaban dirigiendo la provincia centroamericana. La independencia y sus efectos culturales. Si asumimos que la independencia fue, entre muchas otras cosas, una revolución de inspiración liberal que aspiraba a suprimir el régimen absolutista impuesto por la monarquía española, debemos tener presente que el modelo liberal implicaba la abolición del sistema corporativo de organización que se caracterizaba a las sociedades del antiguo régimen. De alguna manera podemos ver que antes España pues imponía sus leyes, sus normas en cuanto a lo que había conquistado acá en las tierras de la provincia o en las tierras centroamericanas o Latinoamérica, pero que posteriormente a través de esto pues se daba la independencia y sus efectos culturales, que de alguna manera eso conllevó a desatar de alguna forma desacuerdos entre ciertos grupos de personas, ¿verdad? Y que de eso, pues, hoy en día tenemos acá en Guatemala muchas culturas que las implementaron de otros países para nosotros, ¿verdad? Quizá algunas en su momento buenas, otras quizá no, pero por cuestiones culturales quizá las hemos visto y las podemos apreciar en su momento. Dice que las comunidades o pueblos de los indios fueron, desde los comienzos del régimen colonial, elemento fundamental de ese sistema de América. La congregación forzada de los indígenas en pueblos regidos por el cura, el cacique o el cabildo y el corregidor y dotados por resguardos a tierras de comunidad. Vemos en su momento, ¿verdad?, que la congregación es forzada por los indígenas, la congregación forzada de los indígenas en pueblos regidos por el cura, el cacique, el cabildo y el corregidor, ¿verdad? De alguna forma sometidos a quizá algo que no era de su agrado, pero que de alguna forma fueron ubicados bajo ese tipo de acciones por el régimen de la colonial, ¿verdad? Voy a invitar a Carla, a Carla Raquel López Farfán que me lea esa diapositiva. Y ya vamos a tener una participación, por favor. Van a tener una participación en su momento en cuanto a las interrogantes de lo que hemos visto, ¿sí? Voy a invitar a Carla Raquel López Farfán que me lea esa diapositiva. Se constituyeron en el soporte económico del sistema colonial y también en el origen de nuevas identidades e intereses étnicos tutelados por la monarquía y garantizado por las leyes de Indias. El protector de naturales era el funcionario destinado a preservar y defender los derechos y fueros Y fueron esas. de las comunidades indígenas. Con frecuencia. Muy bien. Con frecuencia amenazados o vulnerados por sus vecinos blancos o mestizos. Las reales audiencias, por su parte, tenían como uno de los principales deberes de la protección de los indios. Muy bien, gracias. Hoy le hago la interrogante, hoy tenemos la participación. Voy a preguntarle a Gerson Moisés Ramírez Hernández. Gerson, ¿me escucha? Sí, licenciado. ¿Qué puede decirme con respecto hoy las culturas que se manejan hoy en día? ¿Qué puede decirme en cuanto a lo positivo y lo negativo de las culturas que se manejan hoy en día aquí en Guatemala? Las culturas. Sí. Cuando hablamos de las culturas, licenciado, nos referíamos a la cultura maya, garífuna, xinca y ladina. Pues dentro de las culturas, pues yo considero pues que tal vez
Pero en sí, ¿a qué quiere que quiere el licenciado que le explique sobre lo que Bueno, ellos hacen, lo que ellos... sí, en cuanto a la forma de proyección, en cuanto a las culturas aquí en Guatemala, ¿podría decirme algo positivo y negativo de ese tipo de culturas que se hacen aquí en Guatemala? Bueno, acá en la presentación yo veo, licenciado, que habla sobre el soporte económico, el sistema colonial. Y hablando sobre las culturas, pues sabemos que los mayas pues eran personas pues que cultivaban, ¿verdad? Y todo eso pues ayudaba a la economía de Guatemala. Ujú, Personas que vivían dentro de cultivo de maíz, frijol y todo eso, pues ayudaba a lo que es la economía guatemalteca. Y hoy en día, pues tal vez esas culturas pues aún siguen cultivando y siguen apoyando y siguen pues sirviendo, ¿verdad? Para las otras culturas. ujú. Eso es lo que yo podría decir. Muy bien. Gracias, Gerson. Muy bien, voy a invitar a Aldo José Fabricio Quevedo Navichoque. ¿Qué me puede decir de las culturas acá en Guatemala? Es importante, las culturas a nivel hasta departamento se logra diferenciar, hasta casi a nivel de municipios se diferencian entre unas y otras. Quizá de alguna forma se hacen diferentes porque alguien las proyectó así. Entonces, ¿qué puede decirnos en cuanto a lo cultural de esas acciones que se hacen en los diferentes pueblos de Guatemala en cuanto a lo positivo y negativo? Pregunto a Gerson Navichoque, a Aldo José Fabricio Quevedo Navichoque, perdón. Buenos días, Lisa. Sí, por ejemplo, si tomamos en cuenta lo que dice en la diapositiva, pues que en teoría era parte del soporte económico, pero también hablaba acerca de que eran vulnerables ante las amenazas de sus vecinos, o sea, las personas blancas o los mestizos. En tal caso todavía existía mucho lo que era la jerarquía española, que tal vez ya estábamos un poco más separados, pero seguía existiendo, ¿verdad? Y Ujú. hoy en día, pues lamentablemente también las culturas sufren porque realmente es muy poco el realce que se les da en Guatemala. Es cierto que vivimos de la cultura porque se promueve, por ejemplo, la cultura maya, todo lo que tiene que ver con artesanías, trajes típicos, pero realmente a las personas de esas culturas muchas veces no se les toma en cuenta porque todavía siguen siendo como marginados. Nosotros que en teoría somos xincas porque somos del área de Santa Rosa, si nosotros nos ponemos a pensar realmente cuánto es lo que sabemos de la cultura xinca y cuánto es lo que ha sobrevivido, es muy poco, porque si vamos, por ejemplo, al Museo Acuilapa, que habla acerca de los xincas, tienen información, pero no es a grandes rasgos, porque realmente se ha perdido toda la información, porque las personas no se han como que propuesto a mantener la información, y también porque parte de la información era por tradición oral, o sea, de persona a persona. Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, porque hasta cierto punto de forma positiva es algo bueno que en las escuelas, institutos, en la universidad se promueva o se hable de esto, ¿verdad? Porque es para mantenernos siempre ahí sí que las raíces de nuestra cultura. Y como punto negativo, de que también muchas veces como personas individuales no nos interesamos en saber nuestra historia, no nos interesamos en saber de dónde venimos, cómo se dividieron, por qué es que hay 4 culturas. Ese es mi aporte, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias, le agradezco mucho. Bien, escucharon las palabras ahí de Aldo José Fabricio Quevedo, muy acertadas. Es una de las realidades en cuanto a esto, ¿verdad? De alguna forma, pues es verdad, ¿verdad? La situación que se da. A veces solo vemos el presente y como dice él, no sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Es muy importante. Gracias, Aldo José. Muy bien, va a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí se recuerdan que la evaluación viene de las diapositivas para que ustedes estén enterados, ¿verdad? Algunos no habían entrado, pues ahorita se les está recordando. No es de extrañar entonces que en los tiempos revueltos de la independencia, puestos ante la disyuntiva de escoger entre sus opresores criollos que acudillaban a la revolución y a una monarquía paternalista que había producido una profusa legislación en su favor, los indígenas hubiesen optado por el Partido Realista. Vemos en su momento, ¿verdad? Que los criollos siempre, como hablaba el compañero, el profesor, en la diapositiva anterior, aunque realmente estábamos ya independientes de España, siempre la monarquía española
de alguna forma tenía influencia sobre nuestro pueblo, nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque aquí habían españoles que vivían de alguna forma, quedaron bajo el liderazgo de estos espacios, ¿verdad? Y vemos ahí de alguna forma, pues los opresores criollos que en su momento repudiaban esa revolución, ¿verdad? Y que de alguna manera quien salía de alguna forma perjudicado siempre eran los indígenas, ¿verdad? Y que de alguna forma tenían que elegir si decían para el norte, para el sur, en cuestiones de decisión. Y vemos ahí, ¿verdad? Que se daba ese tipo de situaciones complicadas. La alternativa ofrecida por los promotores de la independencia, en cambio, la alternativa ofrecida por los promotores de la independencia, en cambio, resultaba incierta, cuando no abiertamente amenazante, como quiera que, desde el primer momento, estos habían promovido la abolición de los resguardos, los cabildos y los pueblos de indios, con el argumento de la igualdad ciudadana, adobada con la supresión del tributo indígena. De alguna forma, ¿verdad? Y los obligaron a tributar, ¿verdad? O sea, de alguna forma a pagar impuestos. Y hoy en día, en cuanto a ese tema, vemos, ¿verdad? Siempre, a veces los que tienen más deberían de pagar más impuestos, pero a veces los que tienen menos pagan más impuestos y los que tienen más tienen ciertos privilegios, ¿verdad? Ya en su momento, me imagino que usted, por ejemplo, ha de saber esa situación en cuanto al tipo de empresa y en cuanto al tipo de empresas que se manejan aquí en Guatemala, en cuanto a las personas adineradas o de las 10 familias sobresalientes o empoderadas económicamente en nuestro país. Sin embargo, como el resto de los sectores subordinados de la sociedad colonial, los indios no siempre tuvieron la posibilidad de expresar libremente sus simpatías políticas, forzados por las circunstancias, la influencia de los curas, corregidores o defensores, cuando no por la simple y llana imposición de la fuerza por parte de los ejércitos combatientes. De alguna forma vemos a través de esta diapositiva que el ejército de alguna forma imponía fuerza sobre estas personas, ¿verdad? En algunas decisiones que en su momento debían de tomar por la inclinación del partido o en sí de las personas que a fin querían que les gobernara. Hoy en día vemos esa situación. Hoy en día definitivamente vemos esa situación. Hoy nos ponen 2 platos de comida al final en el sufragio electoral y usted dice, o me como esto o me como el otro, o me tomo la cara o tomo el escudo. O sea, al final quedan 2 opciones, ¿verdad? Pero ese es en el final del sufragio, pero previo al sufragio hay unos 12 partidos y al final no hay ni por quién. Le ponen 12 menús de comida y usted no hay ni cuál comida elegir, porque hay mucho, ¿verdad? Y resulta en su momento que no era por el ideal, porque hace algo que está dividido. Como dice un dicho, divide y vencerás, ¿verdad? Está dividido y al final 12 partidos en su momento y elegir por 12 gobiernos ahí o por 12 candidatos y al final sobresalen 2 para poder en su momento elegir 2 al final de la segunda vuelta electoral para un sufragio, ¿verdad? Todavía faltan algunas diapositivas que en su momento usted las va a poder apreciar. Vamos a quedarnos hasta ahí. Faltaba esta. Una más faltaba. Estábamos en esta, ¿verdad? No, voy a leerla. Es más, de una ocasión fueron inducidos, obligados a respaldar con alimentos, ropas, alojamiento y hombres a las tropas que ocasionalmente ocuparon su territorio. Por ello, como el resto de la población neogranadina, también entre los indios hubo realistas y patriotas, si bien fueron mayoría los defensores de la monarquía española. Vemos en este caso, ¿verdad? Vamos a terminar hasta ahí. Yo les agradezco por formar parte de esta actividad y en su momento, pues, estar ya para concluir. Bueno, realicen sus tareas, así como se les había dicho en su momento. No sé si hay alguna duda. Tenemos solo 1 minuto y concluimos esta segunda sesión. Espero, pues, ahí quizá disfrutando de su champurrada, su cafecito, ahí verán algunos escuchando, otros quizá acostaditos ahí, pero escucharon la charla, ¿verdad? Escucharon lo que se platicó acá y como les mando el enlace ahí para si alguna duda en cuanto a lo que se dijo, ahí lo va a poder ver en el video, ¿verdad? Yo siempre les envío el enlace.
Sí, Daniel, yo vi que levantó la mano, Daniel, o solo era un saludito. No tiene encendido su micrófono, Daniel. Mucho gusto, mi licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bendiciones. Estamos ya para concluir, Daniel. Fíjese que hoy poquito participé en la clase porque estoy haciendo mi trabajo, pero sí estuve escuchando toda la clase. Eso está bueno, Daniel. Muy bien. Entonces, Bendiciones. bendiciones para todos, profesores y profesoras. Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Cuídense mucho. Bendiciones y hasta pronto. Bendiciones, Lick. Buen día. Hasta luego. Buen día.